Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y les doy las gracias por haber entrado a nuestro canal. Este canal está hecho para personas que están interesadas en desarrollar su estudio bíblico, que quieren usar estos estudios para edificarse a sí mismo y edificar a otras personas. Les pedimos que usen el material aquí para desarrollar y para expander su estudio bíblico. La pregunta de hoy es si debemos orar a la Virgen María o no, um, o a los santos en este caso. Bueno, dentro de la iglesia siempre nos vamos a encontrar con ciertas doctrinas, las cuales no estamos de acuerdo, y esto generalmente desarrolla un sentimiento de culpa sobre los feligreses, quien piensan que al estar de acuerdo, o al no estar de acuerdo, mejor dicho, con todo lo que dice el pastor, le están fallando de alguna manera al pastor o a la iglesia, o están siendo infieles a la familia de Dios. No todos estamos de acuerdo siempre en toda la enseñanza de todas las iglesias o en todo lo que dice el pastor, y eso no tiene necesariamente nada malo. Tenemos que estar de acuerdo en la doctrina del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó en el tercer día y gracias a eso somos salvos. De ahí en más, hay ciertas cosas que a veces estamos en desacuerdo, pero puede ser que estemos en desacuerdo. Todos los discípulos creyeron en Cristo, pero Tomás dudó y sin embargo Tomás no se fue al infierno por su duda, simplemente se la presentó a Cristo y Cristo se la aclaró. A veces tenemos dudas y tienen que ser aclaradas y en este caso, aunque esto es muy común en las iglesias, raramente ah, vemos que es hablado o discutido a no ser que los feligreses se junten fuera de la iglesia para hablar de este tema entre ellos mismos. Les doy un ejemplo. Yo vivo en una iglesia donde el pastor se adjudicó un sueldo a sí mismo de $250,000 al año. Y la forma que él llegó a este razonamiento es que las personas que daban un diezmo, dicho sea de paso, aquí tenemos un estudio sobre el diezmo, si se debe dar o no, les invito a que lo escuchen en este canal. Él se adjudicó esa cantidad y los diezmos se daban en un sobre blanco. La gente que no daba particularmente un diezmo en sobre, daban una ofrenda que se daba con el dinero fuera de sobre, simplemente ponían dinero en un plato o en una bolsa. El pastor, en su forma de pensar, ponía todos los sobres en un maletín y él decía, cualquier sobre que venga con un diezmo es mi sueldo y lo que venga fuera de sobre es lo que se usa para correr la iglesia. La iglesia tenía unos 70 miembros y 50 de ellos daban su dinero en un sobre. En este cálculo, que a mí varias veces me tocó contarlo con otras personas, teníamos un promedio de 50 miembros que daban $100 por semana. Son $5,000 aproximadamente por semana. Multiplicado por las 52 semanas del año, son $260,000 anuales, que el pastor se adjudicaba a sí mismo como sueldo. Las otras 20 personas que daban sin sobre daban aproximadamente $400 por semana en conjunto, que son $20,800 anuales. Esos $20,800 anuales era lo que se usaba para correr los gastos de la iglesia y si faltaba dinero de alguna manera se le pedía a los feligreses que aportaran otra ofrenda en algún momento si había que pagar la luz y no alcanzó o el aire acondicionado y demás. En este caso, las personas con las que hablé decían saber de esta situación, pero nadie hablaba sobre eso a no ser a espaldas del pastor o entre sí mismo a escondidas. Am, yo hablé con el pastor personalmente am, para que me explicara un poquito cuál era su razonamiento, porque se estaba adjudicando un sueldo extremadamente alto y la iglesia tenía necesidades de ciertas maneras y no se podían llegar a completar las necesidades de la iglesia con los 20,000 y pocos dólares que se daban anualmente. Y yo no estaba de acuerdo. Como ustedes saben, yo como pastor nunca
he recibido sueldo, simplemente he tenido trabajos seculares para mantenerme a mí y a mi familia y el trabajo que yo hago lo hago sin cobrar, pero no quiere decir que yo pienso que un pastor no debe tener un sueldo. Yo pienso que se le debe adjudicar un sueldo a un pastor, pero tiene que ser adjudicado por un comité o una persona a cargo de eso que no sea el pastor. Nunca he estado de acuerdo en que el pastor dirija las finanzas de la iglesia. Y esta es una de las razones. Es muy tentador agarrar una cantidad de dinero y estos son solo 70, 80 personas. Imagínense las iglesias que tienen 1000, 2000, 10.000 miembros. ¿Cuánto dinero se puede quitar de ahí? Y el dinero es traicionero. En fin, en este caso, básicamente, cuando lo hablé con el pastor, le dije que no estaba de acuerdo con su sueldo agigantado de $250,000 anuales y básicamente me dijo que me preocupara por mis propios asuntos, en pocas palabras. Muchas de las personas con las que hablé también decían ah, que se haga lo que sea con el dinero, yo lo doy de buena fe, ya si el pastor quiere comprar caramelos o quedarse con él, robárselo, como quieran llamarle, no es mi problema porque yo lo di. Pero esa actitud no es correcta. Nosotros como cristianos debemos confrontar a nuestro hermano si está en pecado. Sino cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo. Dios espera que nosotros como cristianos nos cuidemos los unos a los otros y nos ayudemos los unos a los otros. En Génesis 9, perdón, 4, en el versículo 9 dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, respondió Caín, ¿acaso yo soy el que cuida de mi hermano? Sí, Caín, tú eres el que cuida a tu hermano y tu hermano de ti. Eso es lo que debemos hacer nosotros en la iglesia. Yo cuido de ustedes, ustedes cuidan de mí. Si estoy haciendo algo mal, me lo dicen, me dan su opinión. Claro que hay que tener una línea donde no cruzamos de impertinencia. Yo hablé con ese pastor una vez sobre este tema, me dio su opinión, se acabó ahí. No tendría que estar hablando de lo mismo todas las semanas. Yo hice mi parte como hermano y él tomó su decisión. A nosotros debemos ser igual, no estar constantemente hablando con una persona sobre su pecado. A Jesús no era así. Le hablaba a alguien de algo, esperaba su arrepentimiento y si el arrepentimiento no estaba ahí, como el joven rico a quien le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, no quiso, ok, Jesús siguió con su vida. Y así debemos ser nosotros, enfrentar, confrontar y seguir con nuestra vida. Am, Estar en la iglesia básicamente no nos hace perfectos. Pero no necesitamos los unos a los otros para ser encaminados, no para ser perfectos. Lo único que perfecciona en la iglesia es la gracia de Dios. Pero debemos ayudarnos los unos a los otros cuando estamos haciendo las cosas mal. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos de los recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó. Ya ven, no están hablando con Jesús, se fueron a los feligreses. Y Jesús vino y les dijo, no son, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, porque yo he venido a llamar a los justos, no a los pecadores. Hay mucha gente que se siente bien haciendo la mecánica de la iglesia, cantando, aplaudiendo, dando su dinero, pero no tienen nada de misericordia en su corazón, no tienen amor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la misericordia entre unos y otros. Todo el mundo va a cometer errores, tenemos que tener misericordia, ir a hablar con la persona, explicar, tener suficiente amor como para poner la relación en juego. Las otras cosas mecánicas de la iglesia es parte de lo que hacemos, pero lo más importante es el amor entre el uno y el otro. Y si usted no confronta a su hermano, no lo ama. Si usted lo ve en un error y no lo corrige, no lo ama. No se sorprenda de encontrar pecadores en la iglesia, sorpréndase cuando la iglesia no tiene ningún problema. Cuando alguien intentó poner a María y a los hermanos de Jesús en un lugar especial o más especial que a los demás, Jesús les contesta esto. Mateo 12, de 46 al 50. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera y deseaban hablar con él. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.
pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús dice, ¿quién es mi madre? En otras palabras, ¿por qué piensan que tiene un lugar tan especial que cuando ella llega, tengo que dejar mi ministerio y correr a ver qué quiere? Jesús ya sabía lo que ella quería porque aquí Mateo no lo explica, pero Marcos nos explica un poco más en profundidad en Marcos 3 lo que está diciendo Mateo aquí. En el 20 y el 21 dice, luego entró a una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer, y él y ni él ni sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, o su madre y sus hermanos que estaban afuera, salieron a hacerse cargo de él porque pensaban que estaba fuera de sí. Su familia, en este caso, su madre y sus hermanos, dijeron, este está loco, Jesús está fuera de sí. Am, y la razón es porque las multitudes estaban diciendo, si usted sigue leyendo en el capítulo 11, dice, además los espíritus malignos al verlo se postraban enfrente de él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. La gente gritaba, eres el Hijo de Dios, y él les decía, "Shh, no digan nada, no me delaten". Claro, su familia pensaba que estaba loco. Y esto incluía a María, quien estaba afuera, ah, queriendo hablar con él. Esta es la misma María a quien se le apareció un ángel y le dijo que iba a dar a luz sin tener relaciones sexuales, y le pasó, y que iba a dar a luz no a cualquier niño, sino a Dios mismo en forma humana. Y sin embargo aquí vemos 30 años después que aún pensaba que Jesús estaba loco por dejar que la gente lo llamara Hijo de Dios. Hay lugares donde la gente se siente bien con su adoración porque tienen algunas cosas bíblicas bajo control, como por ejemplo a la Iglesia Católica, que promueve el alimentar a los pobres, el ayudar a los desvalidos, que promueve la Trinidad bíblica y la oposición al aborto. Ah, pero hoy en día no hay gran diferencia entre esas cosas y en cómo la Iglesia Católica promueve la adoración de los santos, de la Virgen María, igualmente que a Jesús, lo cual es completamente opuesto a las Escrituras. Y no estamos hablando solamente de la Iglesia Católica, de los santos y de la Virgen María. Cualquier cosa que es puesta en adoración o se le da culto, como el mar, las aves, el universo, la madre tierra, a todas esas cosas a quien se les rinde culto o se le da adoración por encima o al igual que Dios, son opuestas a la Biblia. A Dios eligió a María para ser la madre de Jesús por su devoción y por su fe, ah, porque ella no cuestionaba a Dios básicamente. Pero Dios eligió a otras personas basadas en estas mismas características, como por ejemplo David, Moisés, Abraham, entre muchos más. ¿Cuándo fue la última vez que usted le oró a David? ¿Cuándo fue la última vez que usted le adjudicó un am, milagro en su vida a Moisés? Aquí tenemos una respuesta en el libro de Romanos que nos ayuda a ver un poquito más el pensamiento de estas iglesias erróneas. A pesar, Romanos 1 del 21 al 32 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Por eso Dios les entregó los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, de modo que, degradando sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por una mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos por los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia.
Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. El problema aquí es no es que no haya información, no es que no sepamos cuál es la verdad. El problema aquí es claro que sabiendo lo que Dios exige, no le prestamos atención y hacemos lo que queremos. La homosexualidad no es una cosa que está escondido en la Biblia. Aquí claramente dice, ah, asimismo los hombres dejaron relaciones naturales con una mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos por los otros. ¿Cuál es la relación natural en un matrimonio? Es un hombre y una mujer, y la Biblia lo dice claramente, aunque hay debates aquí y allá, no es algo debatible, es bien simple, está escrito en blanco y negro. Y sin embargo, la Iglesia Católica permite la homosexualidad, el lesbianismo, permite que padres sean homosexuales cuando hay problemas de abusos de niños en forma sexual. Lo que ha hecho la Iglesia, que se ha descubierto en investigaciones, que mandan al padre que tiene la ofensa a otra iglesia en otro pueblo y esconden básicamente um, el problema, sacándoselo de encima y mandándolo para otro lado. Sabemos que hay muchos padres que son homosexuales, que hay muchos lesbianismo dentro de la Iglesia Católica. Ahora se permite que los padres sean mujeres y bueno, en fin, hay muchas cosas aquí donde claramente la Biblia explica que esto está en contra de Dios y que para ellos, los que estiman esto como algo que no vale la pena tomar en cuenta sobre el conocimiento de Dios. Y aquí claramente dice que no solamente lo hacen, sino que promueven que otras personas lo hagan o lo respaldan, en otras palabras. Am, la hipocresía del mundo está enfrente de los ojos de todos y la Biblia llama a este razonamiento tonto. Les doy un ejemplo y esta es mi opinión sobre una pregunta que yo le haría a estas personas que promueven este pensamiento. Por ejemplo, el tema más candente en este momento es el aborto y si es legal o no matar a un feto en el vientre de su madre. Los que promueven, por ejemplo, la evolución, que fuera del cristianismo es la religión más seguida. Cualquier persona que quiere fomentar odio sobre los cristianos habla de la evolución, de la teoría de la evolución. Y esa teoría explica que la vida comienza de una célula singular y desde esa célula singular toda la vida se desarrolla, la humana, el animal, toda la vida que existe se desarrolló de una célula singular por intermedio de evolución. Ahora esta es mi pregunta. Si la vida comienza desde una célula singular um, en cualquier organismo, incluyendo al ser humano, según la teoría de la evolución, ¿cómo entonces ustedes justifican que un feto puede ser cortado en pedazos y arrancado del vientre de su madre cuando aún está vivo? No hay mucho que pensar. Es hipocresía de parte de las personas que promueven la evolución o la teoría de la evolución en decir que de una simple primer célula toda la vida sale, pero al momento de una mujer estar embarazada, se puede cortar ese feto en pedazos y arrancarlo del vientre de su madre porque todavía no está vivo técnicamente hablando. Bueno, entonces, ¿cuál es a ustedes que siguen la teoría de la evolución? La célula es la primera y de ahí sale la vida o no, porque no se puede tener las cosas de las dos maneras. Y esta hipocresía es simplemente basura porque genera millones de dólares ah, en gastos médicos, los cuales generan millones de dólares para candidatos políticos que son patrocinados por estos medios. Entonces, el aborto no es el problema, la Biblia no es el problema, es simplemente la adoración al dinero y la adoración al poder que nos lleva a tomar estas decisiones que son argumentos que caen por su propio peso. No tienen ningún sentido. Yo no soy un escolar, yo no soy un sabio, pero miro la vida con sentido común. Y en este caso veo que si van a seguir la teoría de la evolución y a la misma vez decir que el aborto está bien,
su propia teoría se cae por su propio peso porque no tiene ningún sentido, pero en fin, como les digo siempre, si una persona no quiere creer, no hay respuesta que ayude. Las escrituras son claras a quién debemos rendirle culto, a quién debemos orarle como Dios. Ni María, ni los santos, ni nadie más tiene ese privilegio en la Biblia. Y eso lo tomamos o lo dejamos, pero simplemente así es. Espero que ustedes desarrollen este estudio, que les haya servido para edificarse y que lo usen para edificar a alguien más. Les pedimos que, como siempre, sigan este canal y se suscriban al canal también, porque nos ayuda a promover la palabra. Todo aquí es gratis, no es patrocinado por nosotros mismos. Nosotros nunca pedimos, como ustedes saben, ayuda de ningún tipo financiero, pero sí pedimos ayuda moral con el hecho de que ustedes se suscriban al canal y nos apoyen. Gracias otra vez por su tiempo. Dios los bendiga.